Hola amigos de la EUDE, en este nuevo relato olvidado de la historia vamos a hablar de un capitán ingeniero riojano que fue uno de los primeros precursores de nuestra aviación. Vamos a hablar que nada menos y nada más que de Vicente Almandós Almonacid, riojano, nacido en el pueblo de San Miguel de Anguinán, muy cerca de Chilecito, un 24 de diciembre de 1882. Fue hijo de un gobernador que tuvo La Rioja con el mismo nombre, quien fue gobernador entre 1877 y 1880. Terminados sus primeros años, por una circunstancia muy especial, toda la familia se traslada a Buenos Aires. Allí Vicente, hijo, empieza a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, obtiene su título de ingeniero y empieza a desarrollar su pasión por volar. Empieza a desarrollar un aeroplano que él lo denomina el aeromóvil. Como veía que estamos en la época ya del centenario, la Belle Époque de la República Argentina, pero él veía que todo lo que él quería desarrollar no tenía el eco dentro de la República Argentina, se traslada a París en 1912 porque allí se había fundado la primera escuela de aviación. Comienza a hacer sus primeros pasos como aviador civil y se da cuenta que tenía un potencial mayor. Entonces se busca de hacerse aviador profesional y se dirige a un aeropuerto cercano a París, el aeropuerto de Farman, donde estaba establecida esta escuela de aviación. Ahí obtiene el título de aviador profesional. Estalla la guerra, la Primera Guerra Mundial, se dan cuenta de las aptitudes que tenía Vicente Almonacid y se incorpora a la aviación francesa. Estando en sus primeros pasos en la aviación, le ordenan hacer vuelos de observación o de protección de lo que es París. Desarrolla una carrera, empieza a mostrar sus dotes profesionales, hasta tanto le dan como misión ir a bombardear una fábrica de gas en Bélgica. Cuando realiza esta acción, realiza el bombardeo desde muy temprano. Cuando está regresando, se da cuenta que tiene 7 aviones alemanes que lo persiguen. Y obviamente trata de escapar con distintas maniobras, logra atraer a estos 7 aviones alemanes hacia las defensas antiaéreas francesas, las cuales bajan 2 de ellos y el resto huye. Y cuando desciende, cuando ve a su biplano todo agujereado por las balas enemigas, da cuenta de que dice que realmente estuvo muy cerca de la muerte. Fue el primer momento donde se dio cuenta de que volar era algo muy interesante para esa época. Desarrolla otras misiones, tanto así que la aviación francesa le reconoce su intrepidez y le otorga la Legión de Honor, la Medalla Militar y la Cruz de Guerra. Y no solamente le da estas 3 distinciones tan importantes, sino que talla su nombre en el Arco del Triunfo en la ciudad de París. Y como mérito, terminada la guerra en 1919, cuando él regresa volando desde Europa hacia la República Argentina, un escuadrón de aviones de su propia fuerza lo escoltan hasta salir del territorio francés. Muy bien, en 1919, cuando regresa a la Argentina, luego de haber tenido una eh, destacable actuación dentro de la aviación francesa, recibe el título por parte de sus propios correligionarios, por sus propios coterráneos, de el Centinela de los Andes, por todo lo que había desarrollado. Y el solo hecho de hacer que este nombre que le dan como Centinela de los Andes lo hace pensar en cruzar la cordillera de los Andes. Y es el primero que realiza un vuelo nocturno con un biplano desde Buenos Aires a Santiago de Chile, el 29 de marzo de 1930.
Esto hace que empiece a pensar en la facilidad que brinda la aviación para reunir distintos puntos del país y cofunda una sucursal de una famosa empresa llamada Aeropostal francesa en la Argentina, que luego va a ser la pionera o que va a ser el origen de lo que es hoy Aerolíneas Argentinas. Tanto así que empiezan a inaugurar esta nueva Innovel Aviación, esta nueva empresa, distintos vuelos, distintas rutas comerciales y establecen entre ellas una nueva ruta entre Buenos Aires y Río Gallegos. ¿Quién conduce el primer vuelo en 1930? El famoso y conocido Antoine de Saint-Exupéry. ¿Y quién lleva como pasajeros, más allá de un cofundador de la empresa francesa en la Argentina, el director y demás, al director técnico, cofundador de esta empresa, que es nuestro Vicente Almonacid? El desarrollo de sus actividades hace que durante la guerra del Chaco, entre el 34 y el 35, entre Bolivia y Paraguay, Paraguay lo instituye como el director o el fundador de la aviación paraguaya y tiene el apoyo de organizar todos los vuelos durante esa guerra. Terminada la misma, durante la Segunda Guerra Mundial, la República Argentina lo nombra cónsul en Boulogne-sur-Mer y se dedica durante toda la Segunda Guerra Mundial a cuidar, a custodiar el patrimonio de la que fue la casa de nuestro general San Martín en Francia. Muy bien. Fallece en el año 53 en Buenos Aires y ahí empiezan a recordar y a darse cuenta de todo lo que él había hecho por la aviación argentina. Tanto así que recibe como homenaje que el aeropuerto de La Rioja lleve su nombre, Capitán Vicente Almonacid. Y también que sea recordado después de ese cruce de la cordillera como el cóndor riojano. Este es un ejemplo más de los humildes, callados y poco recordados soldados que han hecho grande a nuestro país y a nuestras Fuerzas Armadas. Gracias por su presencia y los espero, Dios mediante, en el próximo relato olvidado de la historia.